Saludos cordiales. Soy la doctorante Raiza Terán Espinetti, participante de la unidad curricular Pensamiento Complejo del docente investigador del doctorado en Educación Virtual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Barinas, Estado Barinas, Venezuela, bajo la tutoría de la doctora Sonia Vila. A continuación les voy a exponer un mapa categorial a partir de mi fenómeno de estudio titulado Modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en educación primaria, vinculado a las teorías del pensamiento complejo de Edgar Morin en su relación lógica, translógica y dialéctica contrastada con las bases teóricas de la complejidad y la transcomplejidad. Antes de iniciar la explicación de este proceso, es primordial destacar la importancia que tienen las teorías del pensamiento complejo para todo docente investigador, pues su vinculación a los fenómenos de estudio permitirá una comprensión más profunda y completa de los problemas y situaciones que se presentan en el quehacer educativo. El pensamiento complejo implica una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria y holística, lo que permite al educador interesado en ir más allá de la investigación para así abordar los desafíos que se presentan desde un abanico de posibilidades, para así encontrar soluciones más creativas e innovadoras. Además, el pensamiento complejo ayuda al docente investigador a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, lo que permite analizar y evaluar de manera más efectiva la información y los datos que se presentan en su fenómeno paradigmático. Ahora bien, en cuanto a mi estudio doctoral denominado Modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en educación primaria, emergen las siguientes categorías preexistentes. Primero, enseñanza, aprendizaje de la historia local. Esta hace referencia a la importancia que tiene este proceso, donde el docente debe ayudar a los estudiantes a comprender mejor su entorno y su cultura, a desarrollar habilidades de investigación, de análisis crítico, creatividad, participación cívica y sentido de pertenencia con su comunidad. En cuanto a la segunda categoría preexistente, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, viene a ser los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes a las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos que reconozcan como parte a su memoria histórica, siendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de relevancia en el estudio del área de ciencias sociales, ciudadanía e identidad. Esta investigación y su desarrollo implicará propiciar un cambio paradigmático relacionado con la valorización que tienen los docentes y estudiantes en cuanto a la importancia de esta temática con la finalidad de preservar el patrimonio y la identidad cultural del entorno educativo. En referencia a las teorías de entrada que sustentan mi objeto de estudio, cabe mencionar a la teoría sociohistórica de Leo Vygotsky, la teoría pedagógica de Paulo Freire, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas, la teoría de aprendizaje experiencial de John Dewey, asociadas todas las anteriores a la teoría educativa transcompleja de Edgar Morin, las cuales me permiten
permiten fundamentar científicamente mi estudio, que metodológicamente se enmarca en el paradigma sociocrítico apoyado en el enfoque cualitativo de la mano del método de investigación-acción participativa, siendo que estas teorías pedagógicas, aunado al camino a seguir metodológico, me facultarán como docente investigador para la aplicación de un modelo didáctico que romperá con el modelo tradicional de enseñanza de la historia, siendo este un problema paradigmático, ya que se visualiza a las ciencias sociales centradas en el docente, descontextualizada de su entorno social, memorística, con evaluaciones conductistas que genera en los discentes la desvalorización de actividades históricas relacionadas con su comunidad, además desconocimiento de su historia local, incluyendo pérdida de valores éticos, morales y sociales, observándose una praxis docente que opera como un sistema cerrado, divorciado de las necesidades y expectativas del medio sociocultural. De allí la trascendencia e importancia de este estudio, por cuanto contribuirá al desarrollo de la educación venezolana mediante un diseño novedoso de estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque transcomplejo. Ahora bien, vinculando mi investigación a las perspectivas teóricas del pensamiento complejo de Edgar Morin, me parece muy relevante apoyar mi estudio en varias categorías de importancia que a continuación voy a mencionar. La interdisciplinariedad. El pensamiento complejo implica la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, lo que significa que se deben tener en cuenta diferentes disciplinas para comprender un fenómeno en su totalidad. En el caso de la enseñanza y aprendizaje de la historia local, esto podría significar que se deben tener en cuenta diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, la geografía, la economía, entre otras, para comprender esta historia en su totalidad. Además, el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad viene a ser un fenómeno que abarca diferentes disciplinas, por lo que la interdisciplinariedad es fundamental para su comprensión. La complejidad. El pensamiento complejo implica la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, lo que significa que se deben tener en cuenta diferentes factores para comprender todos los fenómenos en su totalidad, como en el caso de la enseñanza de la historia local, que esto podría significar que se deben tener en cuenta diferentes factores como la geografía, la economía, la política, la cultura, entre otros, los factores que inciden para comprender esta historia de una forma global. Además, el patrimonio cultural inmaterial, por ser un fenómeno complejo, abarca estos diferentes factores. De allí la complejidad viene a ser uno de los grandes desafíos a los que se refiere Edgar Morin en su pensamiento complejo. La ética. El pensamiento complejo implica la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, lo que conlleva a que se deben tener en cuenta diferentes valores éticos para comprenderla. En el caso de la enseñanza de la historia, esto significa que el docente debe tener en cuenta esos diferentes valores éticos, como por ejemplo la justicia, la equidad, la tolerancia, la solidaridad, entre otros, para que sus estudiantes puedan comprender la historia local, reconociendo y aplicando estos valores éticos para ser buenos ciudadanos y con un sentido de pertenencia. Inteligencia ciega. Se refiere a la tendencia a simplificar la realidad y a reducirla a una sola visión, anulando la posible diversidad que haya y encaminando a la persona
persona, sea estudiante o docente, a una inteligencia ciega. En el contexto de la enseñanza y aprendizaje de la historia local, desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la inteligencia ciega podría manifestarse en la tendencia de simplificar la historia y reducirla a una sola visión, anulando la posible diversidad que haya y encaminando a los estudiantes a una comprensión limitada de la historia local. La incertidumbre viene a ser la falta de certeza o seguridad en relación con un fenómeno determinado. Actualmente, nuestro sistema educativo está envuelto en la incertidumbre desde todos los enfoques por los que se pueda visualizar, ya que en su quehacer educativo se ha venido desvalorizando la enseñanza de la historia local en forma vivencial y basada en un análisis crítico, lo que podía traer como consecuencia la pérdida de la memoria histórica y la falta de apreciación de valores humanos. La globalización es otro de los grandes desafíos a los que se refiere Morín. Esta aborda la creciente interconexión entre diferentes partes del mundo y la necesidad de comprenderlas de una manera planetaria. Esta ha generado desigualdades económicas, culturales y sociales. Además, ha erosionado las culturas locales y ha aumentado la vulnerabilidad de los países más pobres, a pesar de haber permitido la creación de una economía mundial más integrada y ha mejorado el acceso a la información y a la comunicación. Pero siempre van a estar en desventaja los individuos más vulnerables. Muy importante citar como última categoría a la toma de conciencia de Edgar Morin. Esta se refiere a la necesidad de comprender la complejidad de la realidad y de tomar conciencia de las diferentes dimensiones que existen en la misma. En el contexto educativo, implica que el estudiante debe visualizar las diferentes dimensiones de la educación como la ética, social, cultural, entre otras, apoyado con el docente y personas de la comunidad a través de múltiples estrategias que le permitan adquirir conocimientos significativos desde los saberes del patrimonio cultural. En este sentido, esta categoría, la toma de conciencia, es fundamental para una educación integral y para la formación de ciudadanos críticos y reflexivos en el área de ciencias sociales, pero vinculándola a otras áreas de aprendizajes en la adquisición de un conocimiento holístico. Finalmente, ante estos grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad actual, Morin afirma lo siguiente: el error, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos. Por tal motivo, se requiere urgentemente un cambio educativo en el sistema venezolano para detener esta ceguera, donde los docentes no sean conformistas, sino innovadores y creativos, que sean capaces, con sus estrategias pedagógicas innovadoras, romper el paradigma tradicional, que motiven a sus estudiantes al pensamiento crítico y reflexivo, valorando el entorno de donde emerge ese acervo de conocimientos relacionados a la memoria histórica, que no solo se origina en las cuatro paredes del aula, sino que emerge del propio seno comunitario donde yace nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que está próximo a desaparecer. Muchas gracias.